Alguien me dijo alguna vez, quiero introducir por aquí, apóstol, usted ha crecido muy rápido y eso es peligroso. Y aquí está el fundamento, ¿no? Peligroso depende. Lo que pasa es que usted solo me está viendo crecer hacia afuera. Ah, bendiciones del Señor, por aquí le habla el apóstol Miguel Reyes y aprovechando la visita de los apóstoles Lewis, he visto en las redes sociales, en su canal de YouTube, que ellos son muy fuertes en la edificación del liderazgo y creo que eso es como uno de los pilares fundamentales de la casa de mi padre, ¿verdad? Que es la edificación de líderes. Entonces quiero compartir con ellos cuál ha sido su experiencia en el desarrollo del liderazgo, porque sé que ellos no tienen mucho tiempo con la iglesia y a qué se debe ese desarrollo que ha impactado prácticamente a todo el mundo de habla hispana y parte de los Estados Unidos y también Europa. Entonces me gustaría saber cuáles son los principios, en qué se basa el llamado de la apóstol Kay Lewis, una apóstol mujer. Entonces, bueno, que somos todos oídos. Gracias, de verdad, qué oportunidad para poder contar, edificar con algunas de las cosas que nos han resultado en el tiempo, ¿no? Yo soy de las que creo 24 años de fe es una de las bases o fundamentos, ¿no?, que nos ha traído hasta aquí. Alguien me dijo alguna vez, quiero introducir por aquí, apóstol, usted ha crecido muy rápido y eso es peligroso. ¿Le dijeron eso? Sí, una persona en Estados Unidos me dijo, usted en Estados Unidos es un fenómeno. No pasa así, y menos con las mujeres. Usted ha crecido muy rápido y eso es peligroso. Fueron dos cosas negativas. El crecimiento acelerado y que era mujer. Ajá, okay. Sí, listo. Entonces, y yo le dije, le dije, ¿por qué me dices eso? Que es peligroso, ¿no? O sea, porque crecer así es peligroso. La gente tiende a perderse en el camino, entre muchas otras cosas que me dijo. Y yo dije, peligroso depende. Y aquí está el fundamento, ¿no? Peligroso depende. Lo que pasa es que usted solo me está viendo crecer hacia afuera. Ah. Entonces usted piensa que estamos en un aceleramiento de una cosa que no tiene equilibrio y no pasa así. Uno, porque usted solo está viendo la manifestación externa de mi real crecimiento. Vamos a retroceder. Les repito, estoy con los apóstoles Lewis, ellos vienen de Panamá, estamos en Venezuela y estamos hablando de liderazgo. Y ella dice que hubo una persona que le dijo que tenía que tener cuidado con el crecimiento, pero no le dijo cuál crecimiento. Entonces ella va a aclarar de dónde viene su crecimiento. Porque obviamente entiendo que cómo se ven las cosas en la plataforma, cómo se ve el ministerio, el impacto que está teniendo. Y yo digo, desde su perspectiva estaba como asustado. Esta mujer viene como arrasando con todo, y eso en su experiencia o en su mente es peligroso, y por eso le tuve que expresar eso. No depende, porque usted solo está viendo la parte externa de mi crecimiento, pero lo que usted está viendo está sostenido por lo que usted no ve. Que eso es completamente muy diferente, porque yo no nací ayer, no nací en Facebook, no nací en las redes sociales. Tengo 24 años de servir al Señor. 24 años y 18 años. Jesús tuvo 17. Yo le gané por uno. 18 años donde no me vio nadie. Jesús se manifiesta con 29, pero estuvo 17 años. La última vez que lo vimos tenía 12. O sea, 12 más 17 son 29. Pasó 17 años de su vida haciendo lo que yo llamo creciendo hacia adentro, porque en Dios carácter es más importante que habilidad. Ya, retroceda, okay, porque es que como golpeo. Sí, dale. Otra vez.
En Dios, carácter es más importante que habilidad. Carácter es más importante que habilidad. Dios se enfoca más en formación que en manifestación. Es más, Jesús, se manifestó 3 años, pero Dios lo formó 29 años. Ja. Para manifestarse 3. ¿Sí? Juan Bautista también crece escondido una gran cantidad de años para manifestarse 1 año. 1 año. Una preparación de un hombre como Juan Bautista y su ministerio duró solo 1 año. Después que manifiesta a la voz, lo encarcelan y lo decapitan. Así. ¿Cómo una persona que prometía como Juan tener semejante nivel de gloria visible ministerialmente? Porque Dios no se enfoca en tiempo, sino en propósito y en asignación. Y tú vas a durar en este mundo lo que dura tu asignación. Ay. Por eso la gente no comprende por qué cierta gente de Dios simplemente ya no están aquí. ¿Por qué propósito es más importante que vida? La gente se enfoca en la vida. Un momentico, porque es que, no. la gente debe estar saturada cuando listo. esté viendo esto. Porque usted está diciendo, porque la gente hace mucho énfasis y muchos planes en base a su vida. Claro, por supuesto. Y todo gira en torno a eso, pero usted está matando una vaca sagrada. Usted está diciendo que el propósito está por encima de lo que es la vida. Sí, por supuesto. Si agarramos aquí, la mano de mi esposo representa la vida y la mano mía, vamos a ponerla así, así. La mano de mi esposo representa la vida y mi mano representa el propósito. Escucha bien. Dios no creó el propósito para la vida. Dios creó la vida para el propósito. El propósito viene primero. Si no hay propósito, nunca existirá la vida. Por eso que el que ama su vida, la pierde. El que entiende propósito, preserva su vida. Claro. ¿Por qué? Porque, por eso David dijo, en tu libro, propósito, estaban escritas todas las cosas acerca de mi vida antes que yo fuera formado. Jeremías 1:5. Jeremías, propósito. Antes que nacieras yo te vi y te hice profeta. Sí. Propósito. No había su mamá acostado con su papá cuando él era profeta ya. Sí. Porque Dios primero diseña el propósito. Yo soy quien anuncia lo por venir antes. O sea, no habrá una manifestación de vida si Dios no tiene un propósito. Por eso que hay mucha gente que quiere morirse, aunque tiene vida. Se meten en un tiro, se tiran de los puentes, experimentan un vacío, tienen todo, pero al final no tienen nada, porque el secreto de la vida no es la vida. El secreto de la vida es el propósito. Y cuando la gente llega a Cristo, llega a una iglesia que tiene visión, liderazgo y que entiende, por eso mi palabra favorita en el ministerio es propósito. Propósito igual determina relaciones, tu propósito determina tus amistades, tu propósito determina con quién te vas a casar, tu propósito determina tus pasos, lo que haces, lo que no haces, con quién no lo hace. Tu propósito es la única cosa capaz de darle dirección a tu vida. Romanos 8:28, Salmo 138:8. David dijo, el Señor va a cumplir su propósito en mí. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y eso es conforme a los que a sus propósitos son llamados. Entonces el propósito es la base para estructurar visión, liderazgo, ministerio y todo lo demás. En ese engranaje, vuelvo al principio, Dios primero se asegura de formación. Okay. Formación antes de manifestación, y pasa en todos los planos. David, una palabra profética, ¿con cuánto? 17 años, Samuel llega a su casa, le da una palabra profética, lo ungen, lo bendicen, pero pasan 23 años antes que David se convierta en el cumplimiento de lo que se le profetizó, porque Dios te da una palabra hoy, te forma mañana y te cumple después. Correcto. ¿Entiendes? Porque sin formación no vas a permanecer en el plan. No hay forma de permanecer. La gente llega pero no permanece. La gente llega al cumplimiento de las cosas pero no permanece allí, porque el carácter es la vasija o el recipiente que sostiene todo lo que Dios te da. El problema de la gente no es tener, el problema de la gente es ausencia de carácter. Y el Señor nos ha despertado a nosotros con ese sentido de entender la urgencia de levantar una generación con carácter, ¿sí? Josué 24:31.
Y todos los días que vivió Josué, Israel hizo lo recto delante del Señor. ¡Wow! Por él. Todos los días, liderazgo, liderazgo. Todo el éxito depende de quién está a cargo. Entonces, usted ha dado una apertura, un abanico de muchas píldoras de sabiduría. Sí. Y dice que el énfasis más fuerte que usted tiene en su trayectoria es propósito. Y comparto esa idea 100% con usted. Entonces, en base a eso, a la parte del propósito, ¿cómo has logrado, o sea, vamos a decir, asimilar, enfrentar todo lo que en este momento está globalizado en relación a que si hay personas que dudan que en esta temporada hay apóstoles, ahora imagínese usted un apóstol mujer. Entonces, ¿cómo has lidiado en el énfasis? Yo sé que tú tienes claridad, pero me imagino que de momento tienes que bajarte un poco y como que hacer que la gente asimile que el llamado que tú tienes es un llamado espiritual, que no tiene que ver con tu figura como mujer. Sí, porque el liderazgo no es un género, es un espíritu, ¿ok? Ok, ya va, repita eso. Liderazgo no es un género, es un espíritu. Liderazgo no es un género, es un espíritu. Paternidad no es un género, es un espíritu. No, ya usted, si de por sí usted es controversial ahora, mujer, apóstol, paternidad. Explique eso porque está profundo. No se trata de que sea mujer o hombre. Por ejemplo, en una casa habían 6 personas. 3 eran mujeres y 3 eran hombres, hablando de géneros. ¿Ok? Pero había un propósito en esa casa. ¿Ok? Por circunstancias anormales se mueren los 3 hombres. Solo quedan 3 mujeres. Pero el propósito está permaneciendo. Ahora Dios tiene que ver qué se inventa para que su plan comience a avanzar y a funcionar. Pero no hay una figura masculina en la casa. No hay paternidad a nivel de género. ¿Sí? Okay. Yo entiendo por lo que Dios hizo, que puso en una mujer el espíritu de paternidad, porque la palabra padre significa fuente o provisión. Entonces es como nosotros a nivel natural. Hay mucha gente que nos está mirando que su padre fue su abuela. Porque Dios puso, porque su papá murió, porque los abandonó y abuela lo crió. O su padre fue una tía. Literal. ¿Por qué? Porque fue esa persona en la que Dios depositó el espíritu de la paternidad para criar a ese joven, para que no se pierda, para que crezca, se desarrolle y lleve a cumplir un propósito. Hay mucha gente que no tuvo un papá y una mamá a nivel de género, pero una hermana. ¿Tú sabes cuántos hermanos mayores fueron los padres de sus hermanos menores? Porque mamá faltó por diferentes circunstancias. Yo conozco muchas personas que tuvieron 18 años y criaron a sus hermanos de 3 años, de 4 y de 5 años. Se tuvieron que convertir en los padres de su hermano. No estoy hablando de género, estoy hablando del espíritu de la paternidad. Vuelvo al punto. En esa casa se mueren 3 personas, quedan 3, pero en esa casa estaba la tatara abuela de Jesús. ¿Cómo hacemos que esa palabra o esa promesa se cumpla? Ok, está bien. Noemi, voy a poner en ti el espíritu de la paternidad, porque tú tienes una mujer en tu casa que va a ser la abuela de mi hijo. Y si yo no la llevo allá al destino profético, eso no se va a cumplir. Así que deja de llorar, cámbiate ese nombre de amargura. Eres una mujer placentera, vuélvete a Belén, que te voy a usar a ti para bendecir a Ruth. Wow. No había nombres en la casa, ¿ok? Se murieron los 3, literal. Pero Dios usó a Noemí para llevar a Ruth al destino profético. Solamente hay 2 mujeres en la Biblia que están en el linaje del Mesías. Una se llama Rahab y la otra se llama Ruth. ¿Y por qué Rahab y Ruth? Fácil. Porque Rahab, que fue la que conectó con los espías, pasa de prostituta a princesa, porque después de haber conquistado todo el tema de Jericó, ella se casa, se introduce al linaje, ella se casa con un príncipe de Judá que se llama Salmón. Más adelante ese matrimonio hace que se engendre un hijo que se llama Boz, y por eso Rahab está conectada directamente con Ruth. Bendita palabra. ¿Entiende? Dios usa una prostituta
y a una moabita para conectar un linaje. Eso es otro podcast. Pero si Noemí, por eso, ¿por qué el libro se llama Ruth y Noemí? Porque la protagonista del libro de Ruth es Noemí, no es Ruth. Pero ¿por qué Dios honra a Ruth? Porque Ruth honró a Noemí. Y Dios honra a la gente que le honra. Y Noemí llevó a Ruth a Boz. Wow. Boz es el hijo de Rahab. Boz, ese rico, primo de Noemí, es el hijo que Rahab tuvo con Salmón. Por eso Ruth y Noemí están conectadas proféticamente, familiarmente y en la genética. Ahora Boz se casa con Ruth por instrucción de Noemí. Se le reveló. Noemí dejó de llorar y entendió paternidad. Que esa debió haber sido la función de un padre. Hablando de género, volvemos al Claro. principio. Me está preguntando la controversia que genera el liderazgo de la mujer. Porque Ajá. el liderazgo, vuelvo al punto, no está determinado por un género. No es un género lo que va a limitar a Dios a cumplir su plan. No va a ser así. Es más, a la única persona a la que Jesús le reveló directamente quién era fue una mujer. Literalmente fue a un pozo llamado Pozo de Jacob y le puso gloria en el corazón a una mujer. La ministró proféticamente y la envió a bendecir a una generación llamada Samaria. No era simplemente un asunto del pozo. Entonces, era una ¿usted generación considera había que liberar. la mujer samaritana fue un apóstol proféticamente? Por supuesto que es. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús fue a ese pozo? ¿Por qué Él fue que gestó toda esta conversación? Es más, fue intencional Cristo. Sacó a los religiosos para encontrarse con ella. Porque mi pregunta fácil, mientras estaba llegando al pozo, dice la escritura que ellos fueron a comprar comida porque todos tenían hambre. Yo pregunto fácilmente, ¿por qué van a comprar 12 personas van a comprar comida para 13 personas? Si yo tengo un equipo de trabajo como los que estamos aquí en este podcast, yo con que mande a 2 de ustedes a comprar la comida para todos nosotros Suficiente, es claro. suficiente. ¿Por qué Claro. tengo que mandar a 12 personas para comprar comida para 13 personas? Porque esas 12 personas no estaban listas para esa conversación. Oh. Y literalmente termina la conversación y Y regresan los llega- 12. y llega la Detuvo el gente, tiempo claro. porque Jesús quería liberarle una promesa a Abraham. No era un asunto del pozo, era una promesa a Abraham, porque Samaria es parte de la tribu de Israel. Recuerda, el reino del norte, estoy yendo muy profundo, se parte en dos: Roboán, Jeroboán, la tribu del norte, la tribu del sur. Y la capital de esa tribu del norte era Samaria, literal. Entonces era una promesa de las 12 tribus de Israel. No solamente fue a liberar a la samaritana, fue a liberar a Samaria. Sí. Por eso cuando en Hechos 2 le dice, recibirás poder y serás testigo, ¿dónde? En Jerusalén, coma, Samaria. Samaria. Y la nobleza, sí, los testimonios que más Jesús contó fueron acerca de los samaritanos. Sí, total. Los samaritanos estaban más conectados con la gloria que algunos judíos. Pero eso es harina de otro costal. Pero ¿a quién escogió? A una samaritana para liberar a una generación. Pablo, el sueño. Liderazgo no es un género, es un espíritu. Pablo quiere ir va a ministrar a 2 ciudades importantísimas. La escritura dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Fue aún, no vas para allá, tampoco. Y en ese afán de Pablo de querer resolver la dirección del Espíritu, se acuesta a dormir. Y qué lindo que se acuesta a dormir, porque a veces por el afán Dios tiene que decirnos dormidos cosas que no nos puede decir despiertos. Dios habla más en el espíritu cuando estamos dormidos, cuando estamos despiertos. Es más, la gran parte de las cosas que deposita en nuestro espíritu lo hace en medio del sueño. Job lo afirma y lo confirma. Y le dice a Pablo, dormido, lo que no le dijo despierto. Dice que se levanta y ve una visión y ve un macedonio diciendo, pasa macedonio y ayúdanos. Lo que no entendemos de forma relevante es que en realidad no era un macedonio, sino una Macedonia. Wow. Era una Macedonia. Llegan a Macedonia de Filipo, están buscando, no hay sinagoga, que es lo que vinimos a hacer aquí. El Espíritu nos da dirección. Y dice, y en el caminar junto con los otros discípulos y comitiva de Pablo, dice que se acercan a un río y ven un grupo de mujeres reunidas en ayuno y oración. Y se acerca y el Espíritu le dice, ahí está el macedonio, que no era macedonio, sino Macedonia que te mandé a buscar. Y se encuentra, le dan una apertura, le dan un permiso para hablar. Y una de las tipas que lo está escuchando se llama Lidia, junto con todas su familia. Esa mujer escucha la palabra, se convierte, se bautiza y se convierte en el referente de Pablo para todo lo que después fue el libro de Filipenses. O sea, el libro de Filipenses tiene que ver con una Macedonia llamada Lidia.
Porque el liderazgo no es un género, es un espíritu. 20 años de ataque los filisteos hasta que filisteos fueron, Débora, los filisteos fueron, Sí. hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Entonces, discutir eso, hoy Dios está levantando mujeres que son presidentas, mujeres son gerentes de compañías, mujeres están posicionadas, porque el liderazgo no es un género. Sería una falta de respeto insultar la creatividad de Dios, posicionando influencias sobre un género. Pero genera como mucha confusión porque en el mundo actual, el mundo moderno, se ha priorizado mucho la parte del feminismo. Entonces, ¿cómo delimitaría usted esa parte del propósito que usted tiene como mujer y, si se puede decir, la función, más que un título, porque lo veo y creo en eso, por eso usted está aquí con nosotros, y he visto el equilibrio entre usted y su esposo? Entonces, ¿cómo combatimos esa parte que a veces a la gente se le mete en la cabeza? Yo creo que todo lo que termina en ismo tiene que ver con exceso, ¿no? Exceso. Entonces, machismo y feminismo son las dos palabras que se usan. Lo mismo que se usa para feminismo, extremismo de exceso de función en la mujer, machismo, extremismo, exceso de función en el hombre. Machismo y feminismo. Hoy por hoy, la mujer, en un 70%, la mujer sufre más machismo que el hombre sufrir feminismo. No existe así. No hay tal cosa. Solo por estadística no estamos a mano. Solo por estadística no estamos a mano. Y creo que el feminismo de la mujer es uno engendrado por el machismo. Literal, por el cansancio generacional de la opresión. Y cuando busca la historia tiene que ver con eso. Eso viene de ese tipo de mujeres que estaban aburridas de la opresión, del machismo, donde no había una capacidad moral, una opinión, porque es depósito. Recuerden que estamos viviendo una historia trastocada, pero en Génesis les llamó varones. ¿Entiendes? O sea, y el propósito dice, a ustedes le di gobierno y autoridad. Entonces eran ambos que tenían una relación directa con el Eterno. Ahora, el castigo de Dios para con la mujer, mira que es castigo, no diseño. Y Jesús vino a liberar. Total. ¿Sí? El sometimiento o la subyugación, por decirlo de alguna manera, de la mujer para con el hombre era castigo, no diseño. Dice, y ahora por lo que hiciste, tu deseo va a ser sobre tu marido y él te va a dominar. En el diseño de Dios nunca fue dominio el hombre para como la mujer, sino que ambos dominaran la tierra. O sea, lo peor que le puede pasar a una mujer diseñada por Dios es estar bajo el dominio de otro hombre. Wow. Eso es lo peor. Lo que le pasó a la serpiente antigua en condenación es exactamente lo que está viviendo la mujer. Y por eso padecemos eso. Porque estamos bloqueadas para no poder vivir el diseño. Eso es una verdad completa. Y el que no lo puede entender, básicamente tiene que irse a Génesis. Dios la castigó. Castigo. Y ahora esto va a pasar. Ahora viene Cristo y hace una redención en la gracia. Ahora vas a estar libre, pero bajo supervisión. Entonces, lo que el hombre es para la mujer hoy es supervisión. Es diferente a dominio. Eso tiene que aclararlo. Sí, es profundo eso. Por ejemplo, en este caso, aprovechando que está el apóstol Quique también, ¿cómo ha canalizado usted que en el auge si se puede decir, de las redes sociales, de la parte del ministerio fuerte, o sea, aunque yo sé que es un ministerio equilibrado, cómo ha sobrellevado y canalizado estar en una posición de autoridad, pero al mismo tiempo ser como ese ayudante equilibrado de su esposa? Yo creo que tiene que ver con madurez. Y a la final la Biblia define temporadas. Entonces, si uno logra entender dentro de los planes de Dios las temporadas, no importando qué esté pasando en el entorno, no vamos a sumar el plan de Dios. Porque a la final lo que se quiere lograr es lo que Dios quiere. Entonces, usando el ejemplo que acaba de preguntar, mi esposa hoy Dios la ha levantado y es una figura muy notoria, eclesiásticamente hablando, y muy en particular con referente a las mujeres. Obviamente hay muchos hombres que la siguen, pero las mujeres se ven en ella, ¿verdad? Y como la iglesia representa en su mayoría mujeres, eso todavía representa como una mayor aceptación o un mayor reconocimiento.
pero sería muy inmaduro de mi parte no reconocer de que Dios la levantó y no sumarme a ese fluir de Dios. Entonces, eso en nada me desacredita a mí, porque es un momento donde Dios la está usando a ella y se está logrando el propósito que Dios quiere, en el sentido de que la iglesia sea edificada. Tiene que repetir eso porque yo soy apóstol y soy pastor de pastores, y ha llegado a nuestra oficina esa controversia de que en un cierto aspecto Dios está levantando a la esposa, pero la esposa se siente mal porque a veces el hombre le pone el pie. Pero usted está dando una versión distinta a lo que la mayoría ha visto. Sí, y insisto, es por una conducta inmadura y no entender realmente un plan que Dios sencillamente quiere concretar, y en su momento Él va a usar roles, figuras, personas. Entonces, es complejo pararte en contraposición a lo que Dios está haciendo. María Magdalena no era una de las 2 apóstoles, pero Cristo en su momento, o Dios, la levanta para llevar el mensaje de redención. Fue la primera en recibir el mensaje de redención. Pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Juan, cualquiera de los apóstoles, pero Dios le plació que fuera María. Entonces, si ellos como apóstoles se rebelan contra esa razón de que Dios la usó a ella en el momento para tener el micrófono, para tener la popularidad, para tener la gracia, se estarían rebelando en contra del plan de Dios. Wow. Ahora, para que se vea que un plan integral, o sea, María no fue siempre la única a la que lo llevó. O sea, en su momento los apóstoles también hicieron su rol. Pero para ese espacio de tiempo Dios quiso usar a María Magdalena. Entonces, seamos sensibles al Espíritu de Dios y hagamos sencillamente lo que Dios quiere que hagamos dentro del espacio y el tiempo que está pasando. Wow. Lo que sea que esté contribuyendo a la edificación de la iglesia. Si está funcionando para que la iglesia sea edificada y para que la gente sea alcanzada, no hay forma de negar que no es Dios. Yo quiero hacer otra pregunta porque, o sea, ¿quién de los dos, ambos, quién de los dos recibe, o sea, porque entiendo que hicieron una transición de ser pastores a la definición del llamado apostólico? Ya lo sabían de manera particular, Dios trató con ustedes de manera individual y después lo confirmó en público, o fue al revés. O sea, ¿cómo fue esa transición de lo pastoral en lo que se pudiera decir reconocimiento? Porque entiendo que cuando alguien tiene un llamado apostólico, el reconocimiento público viene a ser ya lo último, cuando es genuino. No es lo primero. Lo primero es la función. Entonces, ¿cómo fue esa transición y cómo asimilaron ese llamado? Yo creo que fue a través de los años, nosotros nunca hemos estado en 2 iglesias. ¿Sí? No tenemos el espíritu de la samaritana versión pastoral. Yo siempre lo digo de esa manera. 5 pastores has tenido y el pastor que tiene no es tu pastor. Entonces hay mucha gente por ahí que tiene el espíritu de la samaritana. Nunca hemos estado en 2 iglesias. Nos convertimos con 19 años, estuvimos en un solo ministerio 18 años. Salimos de ahí y hoy estamos en casa de mi padre global, pastoreando. O sea que fuimos personas de una sola línea de formación. Conciliar, pero sí aportó todo lo que hoy la gente puede mirar en nuestro carácter. Okay. Eso fue lo que nos regaló. En ese proceso pasa conmigo particularmente. Yo he tenido 2 experiencias sobrenaturales con el Señor. Mucho de eso no lo cuento, eso es muy profundo, es muy personal para mí. No lo he contado en círculos muy cerrados. Pero yo he visto al Señor 2 veces. La primera vez tenía 19 años y la segunda vez fue en el 2017. Pero una visión así tipo Paulina, literal, que mi esposo me desperté a las 4 de la mañana y estaba bañada en agua, como si me hubieran tirado un tanque de agua. Mi esposo estaba a punto de llamar a la ambulancia y todo por la agitación que yo tenía, diciéndole negro lo vi. Fue una visión tan trascendental donde el Señor se me aparece con 2 ángeles del tamaño del cielo, literal, bajaron de Laura, se me acerca, me lleva a un sitio, comenzamos a hablar, me abraza, es lo primero que hace. Cuando se baja de Laura, los 2 ángeles siempre lo están custodiando. Luego yo podía percibir en la visión que los ángeles nunca me dijeron ninguna palabra, pero podían percibir que me sacaban como las palabras de la mente, ¿no? Y yo estaba diciendo en mi mente que lo quería ver y quería tocarlo. Ellos abrieron camino, Jesús bajó de Laura en el que estaba y me abrazó. Wow. Y fue la experiencia más sublime de la existencia de mi fe. Más sublime, ¿no? Juan 3:16, siempre lo vi en letras, pero ese día lo viví. No me juzgó, no me condenó, solo me abrazó. Amor líquido. Nunca había
experimentado semejante cosa. Juan 3:16 en toda su expresión. De tal manera te amé. Me abrazó como nunca. Pasamos de ese escenario, llegamos a un lugar, una tienda, ese de comestibles, de cosas, como si fuera un supermercado. Y comenzamos a caminar. Lo primero que le pregunté, Señor, ¿por qué la gente no te ve? Ahí comenzó el Señor a mostrarme. ¿Por qué la gente no te ve, no te reconoce si tú eres Jesús? Y él me dijo, no, que la gente no me reconoce porque no me ama. Solamente los que me aman me pueden ver. Número 1, estoy anotando lo que estaba pasando en la visión. Número 2, él agarra de la estantería donde estaban las cosas y mete la mano detrás de la pared. Y comienza a sacar cosas para pagar en el supermercado. Entonces vamos caminando y va a pagar. Y yo le dije, tú no tienes que pagar, eres Dios. Y él me dijo, no, yo pago porque yo soy justo, ok. Sí, y número 3, salimos a la parte de afuera y había una gran multitud, miles de niños afuera, y los tocaba y los abrazaba, y los niños se elevaban arriba como si fueran ángeles. Y había muchas otras cosas muy fuertes pasaron allí en la visión, pero en eso me despierto, vuelvo en sí. Pasaron como 5 horas dentro de toda la visión que ocurrió, y así cuando me despierto, el Espíritu de Dios me habla y me dice, ¿qué pide Jehová hoy tu Dios de ti? Amar justicia, hacer misericordia y ser humilde ante Él. Y ahí me habla el Señor como nunca antes y me dijo, Kay Lewis, ama lo que viene a visión, sé justa y sé humilde, y te voy a llevar a donde tú no tienes ideas. Nunca más fui la misma persona, nunca más. O sea, nada de lo que me ha pasado a mí es normal. Son encuentros sobrenaturales que no se lo puedes explicar a gente natural. Yo era evangélica hasta que tuve esa visión. Yo era normal, cristiana, ir a la iglesia, discipuladora, común y corriente, hasta que me pasa todo esto que yo ni siquiera lo planeé y ni siquiera lo pedí. Pasaron unas semanas. Estoy en mi casa, mi esposo está trabajando, tengo una ventanita en la casa donde vivíamos y una cosa loca pasa, el viento inusual entra por la ventana. Yo estaba planchando así como en una pieza así y estaba planchando, cogí la plancha para pasarle la ropa, el viento entra y habla. El viento entró, aunque parezca locura, entró, era normal que el viento entrara, aunque no era inusual porque era la 1 de la tarde, pero el viento habló y dijo ruá. Yo nunca en mi vida había escuchado esa palabra, dijo ruá el viento. Yo me asusté porque no había nadie en la casa, me vestí, me aceleré y me fui. Luego pasaron las horas y en la noche le pregunté al profeta Google, busqué como había escuchado y decía viento del Espíritu, y me dijo, en ese momento voy a soplar sobre tu vida como nunca antes. O sea, todas las cosas proféticamente comenzaron a pasar. 4 días después estaba sentada y me dijo, mi nombre de pila es Keisha, Keisha en inglés, y me dijo, te vas a llamar Kay a partir de este día porque serás llave para las naciones. Entonces, por eso mi nombre es Kay Lewis. Lewis es el apellido de mi esposo, por eso mi liderazgo está bajo supervisión. Wow. O sea, son cosas que proféticamente todo está conectado, pero no puedes explicar todo esto en tanto. Entonces ahí fue donde yo entendí que todo comenzó a fluir. Entonces yo en mi vida nunca he tocado la puerta para pedir un púlpito. Nunca a nadie. Porque a mí de paso no me gusta pedir. Si voy a hacer algo, siempre va a tener que ver con dar y nunca va a tener que ver con pedir. Entonces, todo esto que la gente pregunta, literalmente, eso fue, tal vez con Pablo fue circunstancia diferente porque él en este caso perseguía a la iglesia, ¿no? El Señor me levanta junto a mi esposo es para bendecir a la iglesia. Wow. Con amor, con justicia y con humildad. Entonces eso es la marca del ministerio. Cuando la gente dice, ¿por qué es tan humilde? Porque es esencia. Ya estamos llegando al final y yo sé que tenemos que tener otro encuentro. Estoy aquí lleno de la gloria de Dios. Me trasladé, viví tu experiencia y estoy aquí. Y le voy a decir algo, yo no soy de quebrantarme ni de llorar. Yo no soy místico. O sea, ustedes como me ven, así soy yo. Pero cuando lloro es porque es la gloria de Dios. ¿Cómo ve el apóstol Kay Lewis? Has hablado en poco tiempo muchísimas cosas. Hablábamos ayer en la comida y me dijiste algo que me impactó mucho en relación a las redes sociales. No, cuando llegaste, cuando estábamos esperando para que te sellaran el pasaporte. Dijiste, apóstol, enfócate en las redes sociales porque yo veo las redes sociales como la iglesia. Explícanos un poquito de eso en 5 minutos. Ok,
Hay muchas cosas que las personas piensan que están relacionadas directamente con la venida de Jesucristo. Es más, la gente está cantando, y qué lindo por las canciones y las adoraciones, Mesías ven, o la iglesia será levantada. Pero en ninguno de los dos aspectos están relacionados con la temporada de la agenda de Dios que estamos viviendo. Jesús está limitado por la propia iglesia. La iglesia está cantando que Él venga, pero la iglesia es quien está limitando su propia venida. Porque ni las guerras ni las cosas que están pasando entre Estados Unidos, Rusia, Irak, China van a hacer que Jesús venga. Israel es el único reloj profético, pero la limitación de su regreso es su mensaje. Jesús dijo: y cuando este evangelio del mundo sea predicado en todos los lugares. Escucha, iglesia, y entiendo, la única manera de llegar a todos los lugares son las plataformas de las redes sociales. Eso no es la mente de Satanás ni la mente del mundo, es la idea de Dios para que el evangelio llegue. En la segunda inversión más grande que cualquier ministerio tiene que hacer son plataformas, porque yo tengo 1000 personas cada martes sentadas en mi mentoría virtual desde su casa, 1000 dispositivos. Pueden ser 6,000 personas, porque estamos hablando que en un dispositivo pueden estar 5 familias mirando, 7 y 8. Entonces tenemos cada semana 500 personas, 400 personas, 350 personas en la iglesia, sede local, física, pero tenemos más de 5,000 personas viendo. Eso es un mensaje. Ignorar que la iglesia está detrás de esa pantalla es absurdo. Tienes que prepararte, planificar y estructurar para bendecir esa generación. Hoy están ocurriendo en mi ministerio más milagros en las plataformas de lo que están ocurriendo en la casa. Literalmente yo estoy en la pantalla y gente está recibiendo sanidad, como ahora está ocurriendo con algunas personas que están mirando este podcast. Sanidad, milagros, liberación, restauración. Una palabra de reforma está tocando y hablando de ministerio. Hay gente que a nivel ministerial, venezolanos principalmente, su ministerio se les ha secado por circunstancias, pero esta palabra, este podcast de hoy es una advertencia de avivamiento para tu bendita vida. Es tiempo de restaurar el ministerio, porque no existen los expastores. Esas palabras es para alguien que se considera expastor o exministro. No existen los exministros, porque los dones y el llamamiento es irrevocable. Cuando Dios te llama, es del altar para la tumba. Esta palabra es para alguien y debes recibirla. Entender que nuestra responsabilidad a nivel de las plataformas digitales, porque ahí está el mundo. En estos días, a los Foque, que es un programa dominicano secular, invitó a ¿cómo se llama? Barak, el grupo Barak, y tuvieron un streaming de más de 2 millones de mortales escuchando a Barak. Escuchando a Barak adorando, 2 millones de mortales bajo la atmósfera del Espíritu Santo. Dime si la iglesia no está detrás de las cámaras. Claro que sí. Tenemos que invertir en lo mejor, en los mejores equipos, porque ahora va a ser más fácil hacer que lo que Jesús demandó que se cumpliera, se cumpla. Porque yo puedo estar solo en un lugar a la vez, pero yo puedo tener 500 iglesias en todas las plataformas, en todo el mundo, a través de las plataformas digitales. Lo que antes parecía irreal, o lo que la gente le llamaba carnalmente, la iglesia virtual, porque entendimos que la impartición del Espíritu tiene que ver con la parte física, y es importante. No estoy descartando congregarse, pero congregarse hoy en la mente de Dios no es simplemente estar en un lugar físico. Wow. Y si la iglesia no entiende que congregarse no tiene que ver simplemente con estar en un lugar físico, sino con estar conectados espiritualmente. Cuando Jesús habla de congregarse, no está hablando simplemente de estar en el mismo lugar a la misma hora, sino con que estemos en diferentes lugares, podemos estar conectados por el mismo espíritu, bajo la misma atmósfera y bajo la misma manifestación. Y eso solo se puede lograr a través de la plataforma de las redes sociales. Son mi recomendación, después de invertir en todo el proceso de liderazgo de la iglesia, la segunda parte de la visión de alguien que quiere cumplir la agenda de Dios es plataforma y redes sociales. Wow. Si no estás haciendo eso, estás quedado en el tiempo. El mundo cambió. La iglesia hoy está siendo edificada a través de las redes sociales. Es más, tú me conociste por las redes sociales. Sí, es verdad. Para terminar, Wow. ¿cómo te gustaría que te recordaran, apóstol Quique? Wow, interesante, ¿eh? Nunca había escuchado la pregunta. Bueno, yo entre lo que puedo pensar o responder,
pienso que el legado no es únicamente lo que uno puede dejar, sino también lo que uno puede proyectar que alcanzó en temas de eternidad. Porque he visto muchas veces que se ha marcado esa parte del legado solo de forma de lo que uno puede dejar aquí en la tierra, y se obvia obviamente lo que se puede enmarcar en respecto de la eternidad. Así que mi respuesta sería ser recordado obviamente por dejar algo que sería imposible no notar en cuanto al legado, pero que también en la eternidad tenga peso, que valga aquí y que valga en la eternidad. Wow. Amén. Una respuesta muy sabia. Wow. Apóstol Key, ¿cómo te gustaría ser recordado? Siempre lo digo al final de los videos que presentamos en los perfiles cuando llegamos a los eventos, y es el apóstol Key Lewis quiere que cuando parta de este mundo, en su lápida diga: aquella que caminó con Dios. Wow. A Dios sea la gloria. Ah. Si quiero que la gente me recuerde, Gracias, es con eso. Gracias. Esto provocó un abrazo. Gracias por la invitación. De verdad que estoy muy complacido de que ustedes estén aquí. Estoy quebrantado aquí muy fuerte. O sea, la gloria que ustedes portan. Gracias por compartir esa intimidad, ese encuentro con Dios. O sea, fui muy ministrado profundamente. De un ratico lo hablamos fuera de cámara, porque yo he tenido 3 visitaciones y entendí muchas cosas de lo que dijiste. A todos los que nos vieron y nos van a ver, le bendecimos y le agradecemos, y a todo el equipo, tanto el equipo de los apóstoles como a nuestro equipo, como también al encargado del estudio, Francis, lo bendecimos y le damos muchas gracias por toda la disposición. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Bye. Bye.